Vamos a orar. Ustedes oren por mí, para que el Señor me use. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta tarde, en esta mañana. Exaltamos tu nombre en alto. Te amamos, te adoramos, te glorificamos. Te pido que uses mis labios, mi mente, mi corazón para hablar tu palabra, Señor, cosas tuyas, no cosas mías ni cosas de abajo, sino las cosas de arriba, las cosas que son tuyas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hoy en la adoración, ¿no? Les decía qué importante que es adorar, ¿no? Que es alabar a Dios. Porque es un acto de nuestra voluntad, ¿no? Es algo que nosotros hacemos, que sale de nosotros, ¿no? Adorarlo a Dios. Y cómo ese simple acto, ese movimiento de nuestra voluntad, de nuestro corazón, nos empieza a conectar con su espíritu, nuestro espíritu con su espíritu. Y es difícil adorar a Dios muchas veces, nos cuesta, porque no lo vemos. Digo, ¿qué estoy haciendo? ¿A quién estoy adorando si no lo veo? No importa, porque tu espíritu lo reconoce, tu espíritu sabe que Él está. Tu espíritu en tu inconsciente sabe que Él está. Porque nosotros no conocemos todas las cosas, pero hay algo en nuestro inconsciente que nos dice que nosotros no venimos de la nada y que nosotros no elegimos nacer. Aunque eso nunca lo pensemos, como no lo piensa un pasto, la realidad es que ese pasto le fue dada la vida. Entonces, agradece el pasto. Y las aves con su canto agradecen, y los peces agradecen. El agradecimiento, la gratitud, eso que brota de la naturaleza, porque le fue dada, es el mismo aliento de vida, es la misma gratitud que sale, porque viene de Dios todo y todo vuelve hacia Dios, ¿no? Dice la palabra que todo redunda en alabanza suya, ¿no? Él crea todas las cosas con la palabra de su poder y todo redunda en alabanza, ¿no? Todo redunda en alabanza. Y es hermoso. Entonces, ¿qué le pasa al hombre? El hombre se desconecta, en un momento se corta ese canal y va por su propio camino. Y ese es el principio de todos los males que hay en la humanidad. Y que también esos males de la humanidad trastocaron la naturaleza. También la naturaleza fue trastocada porque nosotros somos parte de la naturaleza. Entonces, vamos a reactivar a través de la sangre de Cristo, a través de lo que Él hizo por nosotros, reactivamos esa conexión con Él. Claro, yo me pregunto, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿no? ¿Por qué? Lo primero de todo. Es más, antes de esa palabra dice, escucha Israel, o sea, presta atención, escucha. Este es el primer mandamiento. Entonces, escuchemos. Cuando nosotros activamos con nuestra boca, el sonido de nuestra boca, y creemos en nuestro corazón, se une nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Claro, si ese canal está muy contaminado, si está muy cortado, si estuvo creciendo mucho tiempo, ¿no?, torcido, claro, cuando decimos, bueno, vamos a adorar a Dios, uno dice, ¿cómo se come eso? ¿Cómo la adoración? Claro, y de repente me cuesta. Pero el ambiente, lo que hablábamos hoy, ¿no?, el ambiente y la atmósfera que se va generando en racimo, en comunidad, hace que me vaya llevando a esa conexión con Dios. Y es cierto, veo que cuando uno va al culto, va a la iglesia y se juntan unos con otros y adoramos a Dios, cuando te vuelves a tu casa, viste que es como que una sensación de que, no sé, como que estás más liviano, como que algo, viste que es una sensación distinta. Algo pasó en nuestro espíritu, ¿eh? Si veníamos con cargas, nuestras cargas se aligeraron. Algo pasa cuando adoramos a Dios. Por eso es tan importante dedicarle tiempo, ¿eh?, a la adoración. Muchas personas quizás no entienden
la importancia de la adoración, pero es muy importante, es muy importante. La adoración es fundamental. Y fíjense que es tan primitiva, tan básico la adoración. Lo hacen los pájaros, lo hacen los leones, lo hacen los elefantes, lo hacen los pastos, lo hacen los árboles, las flores. ¿Y nosotros? ¿Acaso no somos más que los pájaros, más inteligentes que los pájaros, más inteligentes que los perros? Algunos cuestionan la inteligencia del hombre porque como ha hecho tanto mal, dicen no, los pájaros son más inteligentes porque destruyen menos. Y en algún punto es cierto, porque tienen una sabiduría primitiva, una sabiduría de adoración que nosotros la hemos perdido. Por eso en la adoración nos reconectamos con esa sabiduría. Nos interpela la adoración, nos moviliza. Entonces, ¿qué hago en la adoración? Me quedo quieto y miro lo que hacen todos. Digo, yo no sé qué hago acá, ¿no? Como que no sé qué estoy haciendo acá. O activo, ¿no? Activo mi boca, soplo, el aliento de vida, hablo, canto y activo esa fuente que hay en mí. Empieza a brotar esa fuente. Esa fuente me empieza a conectar y empiezo a ver con los ojos del Espíritu. Así que adoremos al Señor. Hagamos una guerra con nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser guerreros. Meternos en adoración, meternos en oración, en alabanza. Para que se active eso. Se activen las puertas del cielo. Amén. Amén. Bueno, el sábado pasado estuvimos hablando de la justicia de Dios, de la justicia de Dios. Así como hay leyes en la naturaleza, la ley de la gravedad, que aunque yo no la crea, ¿no? Yo puedo subirme un 10 peso, no, yo no creo en la ley de la gravedad, me tiro, digo, no crees, pero la ley de la gravedad existe igual, aunque no la creas. Y así hay leyes espirituales, que aunque nosotros no las creamos o no las conozcamos, existen. Y es la ley, es la ley de la justicia divina, ¿no? Yo creo, cuando han escuchado, no, yo creo en la justicia divina, ¿no? Que Dios me va a hacer justicia, ¿no? Y es cierto, es así. Siempre que hay una descompensación a nivel humano, a nivel tierra, a nivel de abajo, la justicia divina compensa de alguna manera. Por eso vimos el video del rico, que estaba descompensado, tenía mucha riqueza, más de la que necesitaba, y lo único que quería satisfacer era su propio ego, su propio placer. ¿Y qué pasó? La justicia divina, cuando él muere, se equilibra. No se dio cuenta que tenía que hacer tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no lo corrompen en el cielo. En vez de acá en la tierra, los tesoros, las riquezas, se corrompen y se acaban. Entonces el Señor nos invita a poner las cosas arriba, a poner las cosas, nuestra mirada en las cosas de arriba, nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. En 2 Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Nuestra mirada en la vida tenemos que levantarla y ponerla en las cosas que no se ven, en las cosas del cielo. Amén. Y fíjense lo que les dice Jesús. De cierto les digo que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. Esto es para nosotros, ¿no? ¿Para qué comida estamos trabajando en nuestra vida? ¿Para qué comida trabajamos? Trabajamos para la comida que perece, para estar
bien llenitos, bien cómodos, con nuestra comodidad de la vida del confort, o trabajamos para la comida que a vida eterna permanece. Eso es para nosotros. Muchas veces busca la gente ir a la iglesia o el evangelio porque necesita estar mejor. Sí, necesita estar mejor. Es un tiempo. Jesús les dio de comer. Es un tiempo. Pero no es la sustancia. La sustancia es la vida eterna. La sustancia son las palabras eternas. Es el pan del cielo. Está bien darle de comer a la gente. Está bien que entre nosotros nos ayudemos. Nos ayudemos a satisfacer nuestras necesidades. Nos tenemos que ayudar unos a otros. Como racimo. Pero tenemos que estar sujetos a la vid verdadera. Sujetos a Jesús. Comer la palabra de vida. No la palabra, no el choripán del chori, sino la palabra de vida. Él es la palabra de vida. Pero claro, muchas veces hay distintos corazones, y Dios dice que somos una manada pequeña. Somos una manada pequeña, porque hay muchos corazones. Y hay una parábola que es la parábola del sembrador, donde Dios va sembrando la semilla, que es la palabra, y de acuerdo al corazón que cae, a la tierra que cae, el tipo de tierra, esa semilla crece o es apagada, ¿no? Y es muy interesante porque entre nosotros podemos quizás descubrir qué tipo de tierra tenemos en nuestro corazón, para ver si realmente nos alimentamos, ¿no?, de la palabra de vida, o hay otras cosas que están entorpeciendo nuestro camino y nuestro comer. Fíjense la parábola del sembrador en Mateo 13. Dice: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca, donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo esta parábola, muchas cosas, y le dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se las comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esta semilla brotó pronto, pero la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y, por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer las ahogaron. Pero otra parte de las semillas cayeron en buena tierra, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Claro, los discípulos se le acercaron a Jesús después y le dijeron: Señor, Maestro, ¿qué quiere decir esa parábola del sembrador? ¿Nos explicás la parábola que no la entendemos? Entonces, Jesús les contesta: ¿por qué hablas a la gente en parábolas? Le dicen los discípulos. A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, a nosotros. Pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Acá hay una cosa muy interesante. Fíjense que dice: al que tiene se le dará más. Pero dice que al que tiene poco se le quitará aún lo que tiene. En nuestra sociedad, digamos, democrática y social, es como injusto, ¿no? Porque nosotros que decimos, no, al que tiene poco démosle más, al que tiene mucho le saquemos para darle al que tiene menos, ¿no? Diríamos ese es nuestro razonamiento. Pero ahora el razonamiento de Dios, qué distinto que es.
Dice, al que tiene poco se lo saco y se lo doy al que tiene mucho. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Qué raro, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor viene a dividir las aguas, la oscuridad de las tinieblas. Entonces, el que se enfoca en el Señor, el que busca la fuente, va a empezar a rebosar, a rebosar, a rebosar. Y el que no busca la fuente, que tiene algo, porque algo tenemos, por ejemplo, la vida que nos dio Dios, esa vida, si nosotros no la enriquecemos con el pan del cielo, se nos empieza a apagar, y llega un momento que no tenemos más. Entonces las leyes, ven cómo son las leyes del reino, que son distintas a las leyes de la tierra. En la tierra te dicen, al que tiene poco, sacale al que tiene mucho, y dale al que tiene poco. Pero en las leyes del reino dice, el que tiene poco, sacáselo y dáselo al que tiene mucho. Eso nos confronta a nosotros. Nos confronta porque tenemos que buscar el reino, tenemos que buscar el pan de arriba, el pan que no perece. Aunque miran, dice Jesús, por eso le hablo en parábolas, aunque miran, no ven, aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías, por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les ha embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes, le dice Jesús, ¿no?, a sus discípulos, porque ven, y sus oídos porque oyen. Yo se los digo a ustedes, ¿no? Dichosos sus oídos porque oyen. La palabra acerca del reino y no la entienden. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador, dicen. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla y cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando rugen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla y cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y los engaños de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce mucha cosecha, al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Dice Santiago en la carta de Santiago 2:18, dice: muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré la fe. ¿No? Muéstrame tu fe sin obras, que yo por las obras te mostraré mi fe. Porque muchos dicen, bueno, yo tengo fe y otros tienen las obras, ¿no? Pero la fe, nuestra fe, se muestra con obras. ¿Y cuáles son las obras que nosotros, como hijos de Dios, al creer la palabra, al tomar la bebida del cielo, la comida del cielo, cuáles son las obras que se producen en nosotros? Porque no es solo oír una linda palabra, ¿no?, el sábado y ya está. ¿Qué es lo que tiene que producir en nosotros? Tiene que producir fruto. ¿Y cuáles son los frutos que tienen que producir esa palabra en nosotros? Frutos de justicia. Frutos de justicia. Dice Jesús, busca el reino de los cielos y su justicia, y lo demás será añadido. Busca el reino de los cielos y su justicia.
y lo demás será añadido. Dice en Mateo 7:15, por los frutos lo conocerá. Un buen árbol se lo conoce por sus frutos y un mal árbol se lo conoce por sus frutos. Si vos ves un árbol y decís, bueno, no, tiene buenos frutos, eso es un buen árbol. Pero si tiene malos frutos, es un mal árbol. Entonces, cada persona, cada uno de nosotros, somos conocidos por los frutos que damos. ¿Qué frutos hay en tu vida? ¿Qué frutos son los que das? ¿Son frutos de justicia? ¿Son frutos de amor? ¿Son buenos frutos? ¿O son frutos de impaciencia? ¿Frutos de cólera? ¿Frutos de vagancia? ¿Frutos de intolerancia? ¿De malas palabras? ¿De robo? ¿De engaño? ¿Frutos de mentira? ¿Cómo construís tu vida? ¿A partir de qué? ¿Del ego? ¿Me pongo yo en primer lugar o pongo a los demás en primer lugar? Ama al prójimo como a ti mismo. Hay una ley de oro que es la ley de Jesús, que dice, haz a los demás lo que te gustaría que hagan contigo. Entonces, si yo veo a alguien que necesita algo, entonces yo me pongo en el lugar de aquel y digo, ¿qué le gustaría a él que yo hiciera por él? Y actuar en eso. Amén. Y dice la palabra en Mateo 5:8, en el Sermón del Monte, o en las bienaventuranzas, como le dicen, bienaventurado el de corazón puro, porque verá a Dios. Bienaventurado el de corazón puro, porque verá a Dios. Tenemos que purificar nuestro corazón. ¿Cómo purificamos nuestro corazón? Con la alabanza, con el arrepentimiento. Arrepentirnos de las cosas que en nuestra mente, si nuestra conciencia nos está diciendo que algo está mal, arrepentite. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Cambio de dirección. Iba para allá, voy para allá. El que robaba, dice la palabra, no robe más. El que mentía, no mienta más. Eso es arrepentirse. Entonces, cuando vos detectás dentro tuyo que algo no está bien, no lo estás haciendo bien, arrepentite. Cambia. Cambia. Eso es justo. Esas son obras de justicia. Alabar al Señor es justo. Hacer obras de justicia es justo. Yo los he llamado para que den fruto y fruto en abundancia. Vamos a ver Lucas . La levadura de los fariseos, en Lucas 12. Dice, mientras tanto la gente se había reunido por millares. Era tal la multitud que se atropellaban unos con otros. Jesús comenzó entonces a hablar y en primer término les dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque no hay nada encubierto que no vaya a ser manifestado, ni nada oculto que no vaya a saberse. Por tanto, todo lo que ustedes digan en la oscuridad se oirá a plena luz, y lo que ustedes musiten en la alcoba se dará a conocer en las azoteas. Cuídense de la levadura de los fariseos, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la levadura de los fariseos? Parecer. Hago como que. Es la hipocresía, es mentir. Hago como que tengo una actitud religiosa, hago como que soy bueno, hago como que soy santo, pero me guardo algunas cosas para mí. Me guardo en lo oculto, en lo escondido, si igual nadie me ve, en lo secreto, en mi cuarto, donde nadie me ve, me guardo cosas o hablo cosas con otros que no son de Dios. Dice, todo lo que está escondido va a salir a la luz. Entonces, purifiquemos nuestro corazón. Purifiquemos nuestro corazón diciendo a Dios, confesando a Dios
todo lo que somos. ¿Amén? Es muy importante, esa es la forma de purificar nuestro corazón. Para poder ver a Dios, dice, bienaventurados los de corazón puro, porque verán a Dios. A veces uno dice, bueno, pero Dios no me habla. ¿Por qué no me habla? Porque no purifico mi corazón. Tengo que purificar mi corazón. En Juan 13:35 dice, en esto conocerán que son mis discípulos, si tienen amor los unos con otros. En esto conocerán que son mis discípulos, si tienen amor unos con otros. Unos con otros, ¿quiénes somos? Entre nosotros. Primero entre nosotros. Marcos, Vanina, Miri, Alejandro, Mariana, Fernando, Lucas, Josías, Nadia. Unos con otros. Entre nosotros tenemos que amarnos primero, colaborar entre nosotros. Eso es la diferencia. Dice la palabra que cuando el mundo vea cómo nos amamos, van a creer. Entonces nosotros tenemos que formar comunidad de amor, asistirnos unos a otros, llamarnos, che, necesito esto, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro. Miren cómo se aman. El mundo va a creer cuando vean cómo nos amamos. Y el amor es morir a nosotros mismos, es morir a nuestro ego, es poner al otro en primer lugar. Pongo al otro en primer lugar. Esa es la obra de justicia. ¿Cuáles son las obras de justicia? Es poner al otro en primer lugar. Tener al otro, a mi hermano, como mayor que yo. Como mayor que yo. Apurarnos por servir. Yo quiero servir más, yo quiero ser más servidor, yo quiero ser el primero en servir. Tenemos que servirnos los unos a los otros, considerarnos los unos a los otros como primero que nosotros mismos. Ese es el amor. Ese es el amor. Pero ¿qué pasa? El sistema de confort nos ha acostumbrado a que pensemos en nosotros mismos, en lo que nosotros necesitamos, en el yo. Tendríamos que comprarnos un yo, cada uno un yo. ¿No? Que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no será perdonado. Esto es muy importante también. Dice el que hable mal de Jesús va a ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no va a ser perdonado. ¿Saben qué quiere decir esto de blasfemia contra el Espíritu Santo? Por ejemplo, si ocurre una sanación, ¿no? O una persona cambió de vida y de repente lleno del amor de Dios, y alguien juzga eso como que es algo hecho por el demonio. Hay personas, las personas que negaron a Jesús y que lo crucificaron, creían que era del demonio. Entonces, el que maldice a Jesús puede tener perdón, pero el que maldice las obras de Jesús, que ya son su testimonio, no tiene perdón. ¿Por qué? Porque hay malicia en esa persona. O sea, si yo veo el fruto y de todas maneras lo niego y blasfemo y digo que eso es del demonio, entonces no tengo perdón, porque ya tengo los frutos. Entonces ya no hay con qué convencer a esa persona, y esa persona es del demonio directamente porque está maldiciendo a Dios. Por eso dice que el único pecado que no se puede perdonar, que Dios no perdona, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí, pero Dios perdona todo. Sí, Dios perdona todo, pero no puede perdonar al que no se arrepiente. Porque para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento. Y la persona que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene arrepentimiento en su corazón, porque sabiendo que es de Dios, lo maldice. Dicen, cuando sean sometidos a juicio en las sinagogas, delante de los gobernantes y autoridades, no se preocupen cómo defenderse o qué decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deben decir. Muchas veces nosotros tenemos que dar testimonio, o sentimos de dar testimonio. Hoy hablaba con un hermano sobre eso, ¿no? Estaba en una reunión
estaban hablando de la Navidad y se sentían como que había que decir algo más, ¿no? Y uno a veces no se anima, no se anima. Y hay que dar ese paso, dar ese paso de fe y decir, yo quiero decir algo, no sé qué, pero en mi corazón quiero decir algo, ¿no? Acerca de la Navidad. Y ahí empieza a brotar, ¿no? Empieza a brotar nuestra fe y dar testimonio. Y hay que aprovechar esos momentos, para pararse y dar testimonio de Dios, ¿no? Testimonio de Jesús en nuestra vida. No negarlo, no negarlo por vergüenza, para que Él no nos niegue en el cielo. Y acá viene una parte que quizás pensaba, ¿no? Que me gustaría que no esté en la Biblia, pero está. Y dice así: vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Dice, vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Esto almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. Antes llevaban el dinero en bolsas, las monedas en bolsas, pero a veces se ponían viejas y se agujereaban y se les caía la plata. Entonces Jesús dice, ¿no? Las busquen, dice, tesoros en el cielo, y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. El tesoro de ustedes estará seguro, ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Donde esté su tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Este es el reino de Dios, ¿no? Vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Esta es la justicia de Dios. Vender las posesiones y dar a los que pasan necesidad. Por eso les digo que es dura, ¿no? Es dura la palabra del Señor, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? No es fácil. ¿Quién está entre nosotros dispuesto a vender todas las cosas que tiene y repartirla entre los que menos tienen? Ninguno. No alcanzamos a la fe suficiente. Yo vendo mi casa y se la entrego a los pobres, como eran los primeros discípulos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya vamos a llegar a ese momento. A lo mejor tiene como pasos, pero creo que vamos bien, llegando. Vamos a llegar, ¿no? Yo también creo que yo creo que tenemos que empezar a dar más a los que necesitan. Es como maduración, poder dar más, ¿no? Estar más atentos. Es una experiencia, ¿no? Y dar sintiendo, ¿no? Realmente dar desde el amor, no desde sacarnos cargas, potencialmente. Hacer eso, me saco esto. Claro, no es un dar. Dice Jesús en Mateo 25:34 algo muy fuerte, ¿no? Dice, cuando habla del juicio a las naciones, dice Jesús que Él viene como espada para dividir, ¿no? Yo no vine a traer la paz, sino a poner enemistad entre padre e hijo, entre hijo y padre, entre amigo y amigo, enemistad. Dice Jesús, yo vine a traer espada y a cortar. Y fíjense, en Mateo 25:34 dice el juicio a las naciones. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, esto es al fin de los tiempos, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Imagínense, ¿no? Jesús sentado en su trono de gloria y todas las naciones reunidas delante de él, ¿no? Él va a hacer el juicio, ¿no? Y dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas y a los cabritos, ¿eh?
y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey, Jesús, dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me albergaste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me viniste a ver. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te albergamos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y respondió el Rey: de cierto les digo, cuando le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me albergaste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les respondió diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces el reino de Dios consiste en darnos a los necesitados. Esas son las obras de justicia, esas son las obras de nuestra fe. Darnos al necesitado, al que necesita darle. Primero entre nosotros, primero servirnos entre nosotros. Entonces no duden cuando hay una necesidad entre nosotros en llamar a un hermano, en llamar a un compañero, decir: che, estoy necesitando algo. No dudemos, porque hay más bendición en dar que en recibir. Entonces yo estoy esperando poder servir a alguien. Cada uno de nosotros tenemos que estar esperando de poder servir a alguien. Entonces si a mí me llaman y me dicen: che, ¿me puedes ayudar en tal cosa? Qué bueno, tengo una oportunidad de dar, tengo una oportunidad de bendecir y de ser bendecido. De bendecir y de ser bendecido. Esa tiene que ser nuestra forma de vida. Nuestra forma de vida. Que el mundo diga: estos están locos, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa que están pensando en los demás más que en ellos mismos? Eso es incoherente en nuestro mundo. Porque el mundo piensa más en sí mismo que en los demás. Así que vendan lo que tienen y désenlo a los pobres, a los que más necesitan. Nosotros tenemos que poder bendecir a los que menos tienen. Quizás en nuestro valle, aquí en Tras la Sierra, en Córdoba, no vemos mucha pobreza, como quizás en otros lugares del mundo. La verdad que estamos en un lugar privilegiado, donde si bien hay gente por ahí de campo, pero es gente humilde, pero tienen dignidad, tienen sus animales, tienen sus gallinas, tienen su huerta, y hay aunque viven con poco, pero con un carro, quizás en carreta, que ya cada vez quedan menos, pero hay dignidad. Entonces tenemos que detectar entre nosotros, en nuestra población, cuál es la pobreza. ¿En qué radica la pobreza? ¿Cuál es la miseria del hombre en nuestra población? Quizás no sea material, quizás hay otras miserias que tienen que ver con la egolatría, lo que hablábamos el otro día, con buscarse a sí mismos, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya una persona rica que tenga de todo, pero que por ahí se suicide, o por ahí vive amargada, o por ahí vive peleado con sus parientes, con sus hermanos, con su familia? ¿Cómo puede ser? Y quizás otro que no tiene nada y vive feliz, o tiene menos, o tiene poco,
y vive feliz porque aprendí a estar agradecido. Entonces, entre nosotros tenemos que aprender a servirnos y que no nos falte nada entre nosotros, que no nos falte nada, ayudarnos los unos a los otros. Primero entre nosotros nos tenemos que ayudar y después a los de afuera de la comunidad. Primero a los de fe, a los que tenemos fe. Es muy importante que todos activemos en esto. En esto consiste el reino de Dios. El reino de Dios y su justicia. No hay otro misterio. Es morir al ego, morir en Cristo. Dice, si morimos con Él, resucitaremos también con Él. Entonces morir. Y el morir es cada día. Y el morir es en cada situación. Muchas veces tenemos que morir a nuestro ego. Y ese ejercicio de muerte es lo que nos hace resucitar y lo que nos hace dar vida. Yo siempre pongo el ejemplo de lavar los platos. A mí no me gusta lavar los platos. Y en un tiempo vivía solo y se me iban acumulando los platos porque no los quería lavar. Se me iban acumulando. Pasaba un día, pasaba 2 días, pasaban 3 días, ya se pegaba la comida. Y cada vez me causaba más dolor porque cada vez eran más platos lo que tenía que lavar. Entonces, y me resistía a lavar los platos. ¿Viste? No quería saber nada con los platos. Hasta que un día decía, bueno, basta, voy a morir a mí y me voy a poner a lavar los platos. Y cuando me ponía a lavar los platos, en esa muerte de lavar los platos, empezaba a lavar uno, lavaba otro, yo me empezaba a entusiasmar, lo empezaba a ver limpito, y claro, y terminaba de lavar y le daba a la pileta, y después seguía por la mesada, y después por los azulejos, después terminaba por el piso. Cuando terminaba toda la cocina, quedaba con una alegría, y ahí me venía la resurrección, ¿no? A través de la muerte me viene la resurrección. Era un servicio, si bien era un servicio a mí mismo y a mi hija, pero tenía que morir para eso. Y vivía realmente la resurrección. Por ejemplo, otro ejemplo es cuando uno tiene que rendir un examen, los que estudian o los que estudiaron, ¿no? Tenés que rendir un final y de repente sabés que tenés un mes para estudiar y no podés salir con tus amigos, dormís poco, todo el día leyendo. Llega un momento que por ahí la materia es pesada y no, ¿viste? Y estás ahí y morís a salir, y morís a ver el sol, y morís a mirar los pájaros, y morís a ver televisión, y hoy morís a chatear por el teléfono, y morís para estudiar, y te metes ahí, y es una muerte, es morir a tu ego, porque hay un propósito mayor. Y cuando llega el día del examen, que estás hecho pelota, porque lleno de café negro, de todo el café que te tomaste, que te quedaste estudiando con tus amigos, ¿no? Para no dormirte, y cuando llegás al momento del examen, ¿no? Y de repente, y llegás ahí, y te das cuenta que todo eso que estudiaste, todo eso que sembraste, que parecía que es como la semilla que se enterró y la tapaste con tierra tu vida, ¿no? Todo ese tiempo de estudio empieza a germinar, y empieza a brotar, y empezás a ver que el conocimiento empieza a salir de vos, y el examen, y tan, y sí, esto me lo acuerdo, y esto me lo acuerdo, y ¡tam! ¡Pam! 10 te sacaste. ¡Oh! Resucité. Una alegría te viene tan grande, porque todo ese esfuerzo, toda esa muerte dio fruto. Y así es la vida en la fe de Cristo Jesús. Cuando nosotros aprendemos a morir, no es una muerte infecunda la que propone Jesús, es una muerte que da fruto. Eso es lo maravilloso, que va en contra de nuestro ego, pero da fruto. Ese es el pan de vida bajado del cielo. Eso es lo que Jesús manifiesta permanentemente. Trabajen por los bienes que no perecen. Búsquense bolsas para poner el dinero que no se agujerean ni se marchitan. La bolsa, ¿dónde? Del cielo. Yo tenía un amigo pastor que decía que ayudar a la gente que necesitaba, las personas necesitadas, eran como los albañiles. ¿Vieron los albañiles cuando tienen que hacer la planta alta? Que hicieron la losa allá y tienen que subir los ladrillos. Entonces hay uno abajo que los tira para arriba y el otro los agarra, ¿no? Y el otro los agarra. ¿Vieron?
qué cancha que tienen, ¿no? Qué habilidad que tienen para tirarlos de a 2 ladrillos, tiran, a veces son grandes de a 1, pero de a 2 ladrillos juntitos y el otro ¡tac! Los recibe, ¿no? Y uno dice, o los baldes, ¿vieron los baldes cuando hacen las losas que lo tiran a balde? Que le hacen girar en el aire así y llegan y el otro justo, ¡tac! Lo agarra, ¿no? Qué habilidad. Entonces este pastor amigo decía que las buenas obras a los demás, a los necesitados, es como los albañiles, ¿no? Uno va construyendo la casa en el cielo, va tirando la mezcla para arriba, los ladrillos, ¿no? Entonces, ¿cuántos ladrillos estamos tirando nosotros para arriba? ¿Cuántos ladrillos? ¿Se acuerdan de la parábola del administrador infiel? ¿Se acuerdan de esa parábola del administrador infiel? Jesús lo pondera al administrador infiel por la astucia y le dice, sean astutos ustedes como él. ¿Se acuerdan la parábola del administrador infiel? Era un hombre que administraba bienes de otro, de un hombre muy rico, y hacía se quedaba con algunos vueltos. Entonces el dueño de la empresa le dice, mira, me di cuenta que te estás quedando con algunos vueltos, así que mira, poneme todas las cosas en orden, arreglame todos los papeles, presentame todas las cuentas, haceme el balance porque te he hecho. Así que te doy 15 días para que me entregues el balance. Entonces, claro, agarró el tipo, empezó todos los papeles, claro, el balance no le daba, ¿viste? Ya no lo echaban. Entonces, ¿qué hizo? Llamó a los acreedores, a los que su patrón debía, ¿no? Le dice, ¿cuánto le debes a los que le debían al patrón? ¿Cuánto le debes a mi patrón? Y le debo 10.000 pesos. Bueno, no está el recibo, 5.000. Le descontaba 5.000. ¿Vos cuánto le debes? Sí, le debo 2 autos, le tengo que dar. Bueno, anotá un solo auto que le tenés que dar. Entonces le rompí el recibo y así arregló con todos los deudores de su patrón, les achicó la deuda. Entonces, bueno, cuando le echaron, tenía un montón de amigos. Se había hecho un montón de amigos, ahora me van a dar trabajo porque los favorecía a todos. Y entonces Jesús dice, aprendan de este hombre, que es injusto lo que hizo, porque dice, los hijos de las tinieblas, los hijos de este mundo, son más astutos que los hijos de la luz. Entonces Jesús les dice a sus discípulos, dice, hagan ustedes amigos en el cielo con el dinero injusto. ¿Por qué? Porque nuestro dinero, lo que nosotros ganamos, nosotros sabemos que nuestro sistema es un sistema injusto. Porque ahí están los que mucho tienen y los que tienen poco. En realidad tendría que ser todo de todos. Entonces nuestro dinero, aunque sea poco lo que ganamos, es un dinero injusto, es el dinero de la injusticia. Jesús dice, hagan amigos con el dinero de la injusticia, hagan amigos en el cielo. Entonces van a tener, en el momento de nuestra muerte, vamos a tener amigos en el cielo, de todos los que beneficiamos con el dinero de la injusticia. Y Jesús mismo lo ponderó a este administrador infiel, ¿no? A este administrador trucho, ¿no? Dijo, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Entonces nosotros, como hijos de luz, tenemos que ser astutos y darle al que necesita. Porque cuando nosotros le damos al que necesita, es como los ladrillos que vamos tirando para nuestra casa del cielo. Vamos edificando nuestra casa del cielo. En eso consiste el reino de Dios. El reino de Dios consiste en visitar a los enfermos, en ir a visitar a los que están presos, en darle vestido al que no tiene vestido, en ir a llevarle ánimo al que está desanimado, en socorrer a los huérfanos y a las viudas, es muy importante, los huérfanos, las personas más débiles de la sociedad, es la que nosotros como comunidad tenemos que asistir, ¿no? En eso consiste el reino de Dios. No consiste en otra cosa, no consiste en ir solo a la iglesia y pedirle a Dios que me prospere económicamente. Si yo levanto los brazos y adoro a Dios, pero no cumplo su voluntad, que es amar al prójimo como a mí mismo, y no solo como a mí mismo, sino como Jesús nos amó, que es dando la vida por los demás, entonces no estoy cumpliendo el Evangelio. ¿Y cómo hago para dar la vida por los demás? Y tengo que recibir el Espíritu Santo, tengo que recibir el amor de Dios, y tengo que entender a través de mi espíritu que Dios me amó primero, que Él me dio la vida, que Él murió por mí y que voy a resucitar con Él. Que si yo muero como murió Jesús en el bautismo,
voy a morir en el bautismo, ¿no? El bautismo es morir, es sumergirme, es lavarme, ¿no? Morir a mi vieja vida, ¿no? Al pasado, y resucito con Él. Si muero con Jesús, como murió Jesús en la cruz, también voy a resucitar con Él, ¿no? Jesús dijo, el que quiera seguirme, cargue la cruz de cada día. De cada día. Cada día tenemos que cargar la cruz. Y la cruz, en esa época, llevar la cruz era ser maldito, ser escupido, ser apedreado. Entonces muchas veces llevar la cruz hoy día es dar testimonio de Jesús y ser maldecido. Se va, mira que se dice es cristiano, ¿no? Pero lo que tiene que sobresalir de nosotros son las obras de justicia, las buenas obras de justicia, la asistencia a los demás. Tenemos que dar la nota. Si no damos la nota, ¿no? Que se usa, ¿no? Dar la nota, dio la nota, dar la nota. ¡Tan! Que dé la nota, ¿no? ¿Qué es dar la nota? Es hacer la diferencia. Es hacer la diferencia. Así que, hermanos, yo los animo y los animo a que hagamos obras de justicia, ¿no? Que nos pongamos de acuerdo para ayudar al más necesitado, ¿eh? Así como están estas cintas doradas, colgadas del cielo, del techo, que simbolizan a las cosas que nos tenemos que agarrar, a las cosas de arriba. Y las cosas de abajo, estas cintas, estas totoras verdes que estaban sucias, son las cosas de abajo que nos tiran, que nos ensucian los pies. Tenemos que ser como las águilas, levantar vuelo y buscar las cosas de arriba. Porque nadie, dice, como leíamos hoy, nadie tiene contados los días ni los momentos. A cualquiera nos puede agarrar la muerte. Entonces, ¿qué edificaste? ¿Qué edificaste? ¿Sobre qué edificaste? ¿Acumulaste tesoros en bodegas, en cajas fuertes? ¿O acumulaste tesoros en el cielo? ¿Te hiciste amigos en el cielo? ¿Tiraste los ladrillos para arriba? ¿Vieron el video que vimos del niño que va a alimentar, a compartir con una señora? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Sencillamente. Y encontrar a Dios en cada hermano, en cada persona. Porque Dios está dentro de nuestro corazón. Dios habita en nuestro corazón. Hay un dicho que dice, el que abre los ojos sueña y el que los cierra despierta. Claro, yo levanto los brazos y digo, Señor, te adoro, pero en realidad, si yo cierro mis ojos, esa dimensión exterior está hacia adentro. Lo que yo veo hacia afuera, porque yo miro el mundo desde mis ojos, ¿no? Estoy acostumbrado, mi cerebro está acostumbrado a ver como hacia afuera. Pero cuando yo adoro a Dios y hago esto, en realidad estoy apuntando hacia adentro. La luz que veo, o lo que yo veo en mi mente cuando cierro los ojos, mi imaginación está dentro de mi corazón. Entonces por eso es tan difícil conectarse con Dios muchas veces. Porque uno lo busca afuera, pero Dios está dentro. Dios está dentro de uno. Hay un cuento que dice que hablaban Jesús y el Padre, que ya lo conté otras veces. Dice, ¿dónde podemos escondernos para que el hombre tenga que esforzarse para hallarnos? Y bueno, escondámonos en el fondo del mar. No, ahí va a ir con los submarinos, ahora con los drones sumergibles y nos va a encontrar en el fondo, 10.000 metros, no, ahí no. Bueno, atrás de algún planeta, no, va a ir con las naves y los cohetes ahora y nos van a encontrar atrás de un planeta. ¿Y dónde nos podemos esconder? En la selva, porque con los satélites nos van a detectar. ¿Dónde nos podemos ir? A ver, ¿no? Ya sé, escondámonos en su propio corazón. Ahí va a ser el último lugar donde nos va a buscar, ¿no? Y muchas veces así, buscamos hacia afuera, ¿no? Y no buscamos hacia adentro. Por eso la oración personal muchas veces es cerrar los ojos, encerrarte en tu cuarto, en un lugar en silencio, donde vos estás solo con Él. Y eso es lo más complicado, porque empiezan voces, la imaginación, las distracciones, que suena el teléfono, que me voy a comer un criollito, que me hago un mate, que me pongo un almohadón y miro por la ventana y abro los ojos y los cierro, ¿no? Lo más difícil es la oración personal. Nos distraemos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque esa es la clave. La oración personal, que es el momento donde yo miro hacia adentro, empiezo a mirar mi corazón
Y ese mirar mi corazón es la misma luz del Espíritu Santo que empieza a entrar en las habitaciones de mi corazón. Y muchas veces cuando nosotros tenemos impurezas, que todos tenemos, claro, no queremos ver lo que tenemos. No queremos ver. Y empiezan a venir imágenes a toda velocidad. Y me acuerdo que tengo que ir a hacer esto, que lo otro, que dejé la pava, que la rueda del auto, que cortar el pasto, que revocar una pared, que miles de cosas que tengo que hacer empiezan a venir a toda velocidad en mi mente. Y todo eso yo lo tengo que aquietar, ir aquietando, ir despejando la imaginación, despejando las preocupaciones, despejando. Y cada vez van a ir siendo más lentas. No reaccionar a esas imágenes que vienen, sino enfocarme, tratar de mirar y encontrar una luz, ¿no? Buscar una luz en mi mente, en mi imaginación, y tratar de enfocarme. Y llega un momento, con el ejercicio de la adoración, de buscarlo a Dios en la oración, de poder llegar a tener un solo pensamiento, que es el pensamiento de Dios. Eso es lo más maravilloso. Cuando nosotros logramos tener un solo pensamiento, que es el pensamiento de Dios, ahí empieza la revelación. Es donde nosotros podemos empezar a escucharlo a Él. Porque tenemos tantas voces, tantas imágenes. Voces son imágenes, son pensamientos, son distracciones, que no nos dejan llegar a su presencia. Entonces el ejercicio de separar un día, un momento cada día, para acercarnos a Él, hace que podamos escuchar su voz. Porque la oración personal no es hablarle a Dios. En realidad la oración personal es escucharlo a Él. ¿Y por qué no lo escuchamos? ¿Por qué? Señor, acá estoy. Cri, cri. ¿Y qué pasa? No me habla. Pero dice la palabra que si nosotros hacemos obras de justicia, nos purificamos nuestro corazón y hacemos justicia a los demás, a los que más necesiten, cuando le digamos Señor, Él va a decir, aquí estoy. Aquí estoy. La comunicación con Dios es una comunicación de amor. Y podemos cantar. Es muy importante que si no encontramos esa comunicación con Dios, cantemos. Y no hace falta que cantes con palabras, puedes cantar como un pájaro. Y dejar que empiece a brotar de tu corazón, ¿no? A brotar de tu corazón, ¿no? Un clamor, ¿no? Un llanto, una alegría, lo que sea, pero que empiece a brotar esa fuente. Sí, si alguien te escucha va a decir que estás loco. Bueno, sí, estamos locos, sí, no hay ningún problema. Por eso puedes encerrarte en tu cuarto o irte al bosque, a gritar y a estar con Él. Es maravilloso entrar en su presencia. Y es maravilloso cuando viene la revelación de Él. El Señor, la revelación de Dios cuando viene a nosotros es como que en un instante entendemos un montón de cosas. A mí me ha pasado de buscar un momento de aflicción y de repente entender todo lo que estaba pasando lo entendía, y no con palabras, sino es como un sello. De repente Dios te pone un sello y de repente entendés todo. Pero eso se logra buscándolo y encontrando un solo pensamiento, el pensamiento de Dios, ¿no? Es contemplar su presencia. Buscar. En nuestro corazón está Dios y todos tenemos la capacidad de llegar a eso. ¿Para qué? Primero para sentirnos y sabernos amados y por consecuencia amar a los demás. Amén. Vamos a orar. Cerramos nuestros ojos. Buscamos su presencia. Padre, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, te reconocemos como creador de todas las cosas. Y
creador de nuestra propia vida. Hoy queremos entregarte una vez más nuestro corazón, nuestra vida, nuestras cosas. Señor, que todo lo que tenemos, material, espiritual, intelectual, lo podamos poner a tu servicio, en los demás. ¿Cómo te amo a vos, papá? Te amo en los demás. Que mi casa no sea para mí, sino para el que no tiene casa. Que mi comida no sea solo para mí, sino para el que no tiene comida. Que mi auto no sea solo para mí. Porque vos me lo diste, Señor. Que lo pueda poner a disposición de la comunidad, de este grupo pequeño, de esta manada pequeña que somos, Señor. Entregale tus cosas a Dios. Entregale tu corazón, entregale tu vida. Señor, te entrego mi vida. Como decía la canción, pongo mi corona a tus pies, Señor. Me rindo ante ti. Vos sos mi tesoro, Señor. Vos sos mi tesoro. Fuera de ti nada deseo. Fuera de ti nada deseo. Decirle al Señor, te entrego mi vida, Señor. Te entrego mi corazón. Te entrego a mis hijos. Qué difícil, ¿no? Pero te entrego a mis hijos, Señor. Te entrego a mi esposa. Te entrego a mi madre, a mi padre. Porque todo es tuyo, Señor. Te entrego todo lo que soy. Porque vos me lo diste a mí. Pero es tuyo, Señor. Mi vida es tuya. Ayúdanos, papá, a vivir despojados, administrando las cosas, pero sabiendo que no son nuestras. No es nuestra la vida, no fue nuestra la casa de nuestros padres, no fue nuestro el estudio, no es nuestra profesión, la profesión que ejercemos no es nuestra. Todo nos fue dado por vos. Si bien nosotros nos esforzamos, pero todo es gracia tuya, papá. Todo es tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les quería comentar un poquito algo que estuve viendo esta semana. Se acerca bastante, cada vez más, los tiempos del fin, ¿no? Yo sé que se ha hablado mucho de esto en muchas iglesias y muchos pastores, ¿no? Que se viene el fin, o comunidades, que se viene el fin, y se ha hablado mucho, ¿no? En el año 1000 decían que era el fin del mundo, en el 2012 que era el fin del mundo, cuando vino el planeta Halley, el cometa Halley, muchos se suicidaron pensando que era el fin del mundo. Y la verdad que decir que se acerca el fin es complicado, ¿no? A mí la verdad que no me gusta hablar de estas cosas, pero tenemos que abrir los ojos, abramos los ojos, porque realmente se está acercando el fin de los tiempos. Y es muy, muy grave lo que está pasando. Hay algunas señales muy concretas. Una de las señales proféticas del fin de los tiempos muy concretas que se dio en el siglo pasado fue la vuelta de los judíos a la tierra de Israel. Eso era algo que estaba profetizado. Estuvieron casi 2000 años sin tierra,
¿no? Dando vueltas por el mundo, y después de la Segunda Guerra Mundial fue entregado una porción de tierra ahí en Jerusalén. Hubo una guerra y ellos ganaron esa guerra y tomaron posesión de esa tierra. Eso es un signo muy importante y es uno de los signos de la segunda venida de Jesús, que está en las profecías bíblicas. Pero para que Israel, el judaísmo, sea verdaderamente nación, tiene que haber un templo, porque siempre el pueblo judío se fundó y se creó alrededor, en torno al templo y al sacrificio. Pero no está el templo. ¿Qué está? ¿Dónde estaba el templo? Una mezquita. Esa cúpula dorada que se ve en Jerusalén, esa cúpula dorada, es una mezquita de los árabes, ¿no? Del Islam. Entonces, para que Israel sea verdaderamente Israel, tienen que derribar esa mezquita y construir el tercer templo, que es una profecía también, una profecía bíblica, que tiene que venir el tercer templo de Jerusalén. Así que cuando se enteren que se armó una guerra y que volaron la mezquita, en 6 meses Israel tiene todo listo para armar el templo. Tiene todo listo, todo en autopartes, como arman ahora, como construyen ahora. Tienen todos los materiales listos. Tienen los sacerdotes, tienen las vestiduras, tienen los utensilios, tienen todo. Menos el arca de la alianza, que todavía no la encontraron, pero tienen todo para hacer el tercer templo de Jerusalén. Así que estén atentos de lo que yo les estoy diciendo ahora. Cuando sea destruida esa mezquita de la cúpula dorada y se construya el templo de Jerusalén, el tercer templo, es inminente la segunda venida del Señor. 1. Segundo signo, muy importante, el implante del microchip. Dice en Apocalipsis 13 que en los últimos tiempos todos van a decir ¿quién como la bestia? Y van a adorar a la bestia. Y dice que nadie va a comprar ni vender, ni ricos, ni pobres, ni libres, ni esclavos, sino aquellos que tengan la marca de la bestia en su mano derecha o en la frente. Y ese va a tener un número que va a ser un número de hombre, que es el famoso 666. Bueno, donde es en Noruega ya hay 4.000 implantados, en Estados Unidos también hay implantados, y lo que a través de ese microchip uno va a poder hacer todas las transacciones, subir al colectivo, pagar con eso, pagar en el supermercado, pagar en el cajero, o retirar dinero no, porque hacer transacciones en el cajero, no va a haber más dinero. Va a tener 3 números, ese código, ese chip, son 3 números que se llaman el número fiscal, que son 3 números, que en Europa ya se usa. Uno de los números va a tener todo lo que es tu historia clínica, tu grupo sanguíneo, inclusive te va a poder controlar tu ritmo cardíaco y un montón de aplicaciones para tu salud. El otro número va a tener todo lo que es tu historia, digamos, económica, todos tus movimientos bancarios, todo lo que es a nivel económico tuyo, tus negocios, todo eso va a estar todo ahí en otro número. Y el tercer número es el número de tu identidad, tu DNI, tu familia, dónde vivís, ¿no? Entonces vos vas a tener un accidente o cualquier cosa, te pasan un escáner por la mano, ya saben quién sos, saben toda tu historia clínica, saben todo de vos. Inclusive te pueden monitorear satelitalmente. Eso es algo que se va a implementar, inclusive en Europa, con toda la migración del oriente que hubo por la guerra del ISIS, hubo algunos países que implementaron implementaron el implante del microchip en las personas que entraban al país para poder monitorear. Hay fábricas en Estados Unidos muy grandes que en vez de poner el dedo, como yo lo estoy poniendo ahora en la escuela, cuando entro ahora en la escuela hay un lector digital que tengo que poner el dedo cuando entro y cuando salgo, ya eso es el comienzo, ¿no? En vez de tener ese lector digital va a haber esos escáneres, ¿vieron como en el supermercado? Esos escáneres que cuando vos salís y te llevas algo hace bueno, lo mismo. Entonces vos entran a la fábricas de miles de personas, de empleados, y la máquina ya sabe cuándo entran y cuándo salen. ¿Por qué? Porque están todos implantados ya.
Eso es algo que se está dando ahora. Se está dando ahora y es un signo del fin de los tiempos. El dinero va a desaparecer y a todos nos van a exigir por ley que nos implantemos. Nos van a exigir por ley que nos implantemos. Vamos a ver quién se deja, quién no. Otra cosa que está ahora también es la obligatoriedad de las vacunas. Ahora hace poquito salió una ley que todos se tienen que vacunar, con las vacunas que el Estado pone como ley, que son como 20 vacunas para niños, para jóvenes, para adultos y para ancianos, las cuales si no tenés todas las vacunas, no vas a poder sacar el registro de conducir, no vas a poder sacar la tarjeta en el banco, tu tarjeta Banelco, y no vas a poder pedir, por ejemplo, el salario familiar si no tenés todas las vacunas. O sea que y a nosotros ahora, hace poco, vinieron a casa y tuve que firmar una declaración jurada por este tema, porque vinieron a querer vacunar a mi hijo con de la gripe, de la triple gripe, no sé qué, ni sé cuál es, pero dije que no y tuve que firmar una declaración jurada. Así que se viene por el tema de la salud, la presión, se viene por el tema del dinero. Y hay otro punto más, que esto es muy grave lo que va a pasar ahora, que está pasando en los últimos tiempos también, que se está sacando una ley en las Naciones Unidas, una ley de migración, donde por una cuestión de derechos humanos quieren abrir todas las fronteras de los países. O sea que todos los seres humanos van a tener derecho a pasar de un país a otro, sin visa, sin pasaporte, sin nada. Esa es una ley que hay muchos países que están de acuerdo, porque dicen que es un derecho del ser humano de transitar por todos lados. Pero ¿qué va a pasar? Va a haber un caos tremendo. Va a haber un caos tremendo. ¿Por qué? Porque lo que se quiere hacer es un gobierno mundial. Un solo gobierno mundial. Y lo que están queriendo hacer es que haya división, guerras civiles en todos los países. ¿Cómo? Por ejemplo, con la ley de educación, con la ESI, con la ley del aborto. Fíjense cuando fue lo del aborto, cómo se dividió la sociedad. Fue tremendo cómo se dividió la sociedad. Y eran dos medias verdades. Fíjense el engaño, porque no es que uno tenía razón y el otro no. Los dos tenían razones. Los dos tenían razones válidas. Pero ¿por qué había tanta pelea? ¿Por qué no se podía llegar a una verdad completa? Porque unos defendían una cosa y los otros también los dos defendían la vida, desde el punto de vista distinto. Y ese es el engaño del enemigo. Es divide y reinarás. Entonces, radicales peronistas, de River, de Boca, pro abortistas, pro no abortistas, ¿no? Pro vida, pro abortistas. Pero en realidad todos quieren defender la vida, de alguna manera, y por ser... ¿Cómo hace el demonio? Divide en medias verdades. Dice, no, yo miro el vaso desde acá y el vaso desde acá tiene un reflejo. No, pero de aquel lado no tiene ese reflejo. No, pero de este lado tiene... Y bueno, pero entre todos podemos construir una verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo es la verdad. Dios es la verdad. La justicia es la verdad. Entonces va a haber muchas guerras civiles en muchos países del mundo. Y cuando se produzca todo ese caos, entonces va a surgir el anticristo. Va a surgir una persona, ese caos va a ser producido adrede, a propósito. ¿Y cómo son las técnicas de divide y reinarás? En el caos sale alguien y dice, yo tengo la solución. Vamos a solucionar. Con el implante del microchip y descartar el dinero, no va a haber más coimas, no va a haber más estafas, porque todo va a estar controlado. Entonces va a ser una gran solución. No va a haber más problemas con las obras sociales, porque todos van a tener cobertura médica. Va a ser una gran solución. Todos van a tener un poco de plata en su banco, en su cuenta, para poder comer, para poder pagar un alquiler. Va a ser una gran solución. Por eso dice la Biblia, todos van a adorar a la bestia y van a decir, ¿quién como la bestia? Qué maravillosa que es la bestia. ¿Y cuál es la bestia? ¿Cuál es la bestia? La inteligencia artificial. En China hay cámaras por todos lados, y cada vez ahora van a poner muchas, miles y millones de cámaras en todas las ciudades,
que tienen identificación facial. O sea que hay, por ejemplo, hay un estadio lleno y esas cámaras empiezan a detectar a las personas y en cuestión de minutos saben la identidad de todas las personas que están en el estadio. O sea que si quieren encontrar un delincuente, lo encuentran así. Eso está pasando en China, en Estados Unidos, en muchos lugares, las cámaras que cada vez se ponen en más lugares. O sea que con el implante del microchip, las cámaras y el caos que se va a producir, va a surgir el anticristo. El anticristo no es una persona que va a ser un demonio rojo, así feo, con cuernos, ¿no? Que dice yo soy el anticristo. No se va a presentar como un demonio. Porque algo dice el anticristo, ¿no? El antihéroe. No es un antihéroe. Va a ser un simulador. Van a creer que es el Mesías. Muchos van a creer que es el Mesías. Va a ser una persona que se va a levantar a decir yo tengo la solución. Que va a ser el nuevo orden mundial. Y eso está pasando, es inminente. Si quieren, búsquenlo, busquen las noticias. Yo estoy publicando algunas noticias en internet que veo sobre el implante del microchip y todos estos temas. Pero no, lo bueno es que uno puede salirse de todo eso, no elegirlo. Amén. Porque el tema de las vacunas, vos dijiste, nosotros por ejemplo decimos no vacunar a nuestra hija por algo intuitivo, y por qué no. Pero también puedo salirme de no recibir la asignación, de ¿qué otra cosa dijiste? Sí, la asignación, la cobertura médica. Que no me interesa, o sea, yo sé que el sistema te pone pautas, te doy esto a cambio de esto, yo no quiero acceder a eso. Claro. Yo prefiero seguir mi intuición de no vacunar a mi hija Por y eso, dejar todo lo otro que no me interesa. Hay un tema que me acordé ahora que me dijiste. Jesús dice, en los últimos tiempos, huyan a las montañas. Huyan a las montañas. ¿Por qué? Lo que se quiere hacer, lo que quiere hacer este plan de gobierno mundial es aglomerar a todos en las grandes ciudades. Porque en las grandes ciudades pueden controlar. Pero la gente en las montañas, las granjas de autoabastecimiento, de autosubsistencia, quieren que no existan. Por eso ahora empiezan leyes de protección de bosques, que en realidad es mentira. Porque no, lo que te dicen que no quieren que rompan un árbol, pero no le interesan las personas. Porque ¿qué pasa? Ahora, por ejemplo, nosotros que estamos queriendo comprar una tierra, no te dejan, si vos compras, por ejemplo, no sé bien cómo es, pero si vos compras 10 hectáreas, solo puedes construir una casa en una hectárea. No te dejan más parcelas.